Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Su mesa ya está preparada. Ay, perfecto. Sí, mesa para 6. Una tardará en llegar, pero no la vamos a esperar. Tráigame una botella de Frascati si está realmente fría. Enseguida, señora. ¡Isabela! Enhorabuena, querida. Bueno, es un bar, merece una fiesta. No tengo tiempo para vacaciones. Me encantaría ir a un sitio exótico como tú, pero no puedo marcharme. No sé cómo pudiste dejar Hawái. Sí, pensé quedarme. Ay, yo estaría todo el día tumbada al sol, aunque por supuesto no soporto quedarme quieta. Le pedí a mi hermana Jenny que viniera a reunirse conmigo. Le dije, Jenny, viviremos aquí siempre y ayudaremos a los nacimientos. Puedes comprar 2 colmillos de vaca por lo que vale la libra de chuletas en Edimburgo. Y Jenny me contestó tan mona, que sí, que vendría a Hawái si yo quería. Pero le dije que mejor se quedara donde vivía. Jenny estaba hecha para la vida en todo el mundo. Ay, pobre Jenny. ¿Tienes una hermana? Pues sí. Jenny era feliz y buena. Yo echaba de menos su cara, mi cachorro. Pero no podía quedarme en Escocia, detestaba su constante londres. Ya. Marlene. ¡Niño! Tomaremos una copa mientras llegan las demás. Tomemos una copa de todos modos, que soy manita. Eran siempre los hombres los que se emborrachaban y yo, como doncella, solo podía servir el saque. He tomado sake, esa bebida corta y caliente, muy reconfortante tras un día de lluvia. Una noche el emperador propuso 3 rondas de 3 tazas, que era lo normal, y entonces mi padre hubiera debido decir 3 rondas de 3 tazas, pero dijo 3 rondas de 9 tazas. Así que os podéis imaginar. El emperador le pasó su taza de saque a mi padre y le dijo: deja que el pato salvaje vuelva a mí esta primavera. ¿Deja qué? Una alusión literaria a una epopeya del siglo X. Ah, bueno. ¿Habláis del emperador del Japón? En realidad era ex emperador. Pero no era mayor. 29. Ah, 29 es una edad estupenda. Bueno, yo solo tenía 14 años y sabía que me quería decir algo, pero no el qué. Me mandó un vestido de 8 capas y se lo devolví. Así que cuando llegó el momento y se rasgó, no hice más que ¿Estás llorar. diciendo que te violó? Pero esa mañana él llevaba una capa y unos pantalones finamente bordados. No, claro que no, Marlene. Yo le pertenecía, me criaron para ello desde niña y jamás disfruté llevándole a otras mujeres. Desde luego, nunca vi a mi padre borracho. Era pastor de la iglesia, y eso que no me casé hasta los 50 años. Mi padre era un hombre muy religioso. Me dijo: si pierdes los favores de su majestad, ingresa en una orden religiosa. No, pero te querría decir, ingresa en un convento, no que fueras peregrinando de país en país. Bueno, a menudo los monjes son vagabundos, así que ¿por qué no una monja? ¿Crees que no debía? No, creo que sí debía. Porque Creo seguía haciendo que el que fue quería mi padre. maravilloso. ¡Greg! ¡Niño! ¡Greg! Sé que Griselda va a llegar tarde, pero debemos esperar a Juana. Te sirvo una copa. Greg, traté de alternar entre mis viajes y mis actividades culturales. Toqué todos los palos: música, matemáticas, poesía. Ah, ¿te gusta la poesía? Yo provengo de una línea de 8 generaciones de poetas y mi padre publicó un poema en una antología. Mi padre me enseñó latín, aunque era una chica. Ay, pues en mi colegio no daban latín. Pero realmente yo estaba más dotada para el trabajo manual. Lavar, cocinar, surcir, montar a caballo. Mejor que leer libros, ¿verdad, Greg? La vida al aire libre puede ser muy reconfortante. Estoy segura de que eres una chica muy lista. ¿Tenías caballos, Greg? ¿Cerdos? Ay, pero Greg tenía multitud de tareas en su aldea, ¿verdad? Es asombrosa tu capacidad de trabajo sumada a tus dotes de liderazgo. Greg consiguió guiar a todas las mujeres de su aldea contra una horda de villanos. Villanos no. No. Auténticos demonios que nos atacaron desde el mismo infierno. Suena terrorífico, sin duda, aunque yo creo que la violencia nunca es la solución. Llegamos al infierno a través de una boca inmensa. El infierno es rojo y negro, como las calles de mi pueblo. Todas teníamos familiares muertos. Hombres con ruedas, bebés ensartados en espadas. Yo no podía más. Odio a esos cabrones. Salgo un día a la puerta de mi casa y le grito a mis vecinas: ¡vamos! ¡Vamos allá de donde proviene el mal! Y démosle su merecido a esos desgraciados. Todas salen tal y como están,
cocinando, lavando, con sus delantales. Y corremos calle abajo. De pronto, se nos abre el suelo y caemos en un agujero. Es como mi calle de mi pueblo. Tengo una escoba sacada de algún lugar y cojo un capazo y lo lleno con copas de oro, que es con lo que les gusta beber allí abajo. Seguimos corriendo, luchando, no paramos ni un momento. ¡Oh! ¡Qué paliza les dimos a esos demonios! ¡Uy, Juana! Gracias a Dios podemos pedir. ¿Os conocéis todas? Justo en este momento estábamos hablando de aprender latín y de ser chicas inteligentes. Juana, por cierto, fue una niña prodigio. ¿Qué te estimulaba a los 10 años? Me estimulaba el por qué los ángeles no tienen materia, no son individuos. Cada ángel es una especie. Ya lo veis. Les tomo nota ya, señoras. He olvidado el latín, pero mi padre fue el motor de mi vida. Y cuando murió, sufrí tanto. Tomaré pollo, por favor, y sopa. Claro que sufriste. Mi padre estaba rezando sus plegarias cuando se adormeció al sol. Le toqué la rodilla para despertarle. Me preguntó qué va a pasar, dijo. Y murió justo antes de terminar la frase. ¡Uy, bella shock! Si hubiera muerto mientras rezaba, hubiera ido derecho al cielo. Ensalada Waldorf. La muerte es el retorno de todas las criaturas a Dios. No hubiera debido despertarle. La condenación solo significa ignorancia de la verdad. Es una enseñanza de Juan el Escocés. El sufrimiento siempre me abruma en aquel tiempo. ¿Sabe ya lo que va a tomar, señora? Ay, pues lo que me apetece es un bistec poco hecho. Naturalmente, soy miembro de la Iglesia Anglicana. ¿Greg? Patatas. No he vuelto a la iglesia en años, pero me gustan los villancicos. Las obras pías pueden ser más importantes que la asistencia a la iglesia. Mejor tomaré 2 bistecs con muchas patatas poco hechos. Ensalada, por favor. Y canelones. La primera parte de mi vida estuvo llena de pecado y la segunda de arrepentimiento. ¿Y de primero? ¿Y cuál te Eso gustó va. más? ¿Eran tus viajes solo una penitencia? No quiero primero, gracias. Aguacate con vinagreta. ¿No te lo pasabas bien? Sí, pero me dolía recordar el pasado. Pues sí que estamos bien. ¿Te daba arrepentimiento? Sí, puede que fuera arrepentimiento. Pues me extraña. O puede que fuera nostalgia. ¿O enfado? No, enfado no. ¿Puedes traer más pan, por favor? Desde luego. ¿Nunca te enfadas? ¿Yo me enfado? No, ¿y qué? Tomaremos 2 del número 45. Traeré 3 y me ahorraré un paseo. Traté de entender el budismo cuando estaba en Japón, pero tanto nacimiento y muerte sucediéndose toda la eternidad solo me llenó de una profunda melancolía. Me gustan las cosas más activas. No querrás decir que yo era inactiva. Caminé cada día durante 20 años. No me refiero a caminar, me refiero a la cabeza. Juré copiar 5 sutras Mahayana. ¿Sabes lo largos que son? Bueno, no creo que las creencias religiosas sea algo que tengamos en común. La actividad sí. La cabeza siempre estaba activa y siempre me dolía. No me extraña. No se puede estar activo en la herejía. ¿Qué herejía? Está llamando a la iglesia anglicana una herejía. Hay herejías muy atractivas. Jamás oí hablar del cristianismo. Anda de bárbaros. Yo no soy cristiana. Hay ciertas Y no prácticas, soy budista. ¿No tenemos por qué creer todas en lo mismo? No. hay ciertas prácticas bárbaras en el este. ¿Bárbaras? Entre las clases más bajas. No, eso no lo sé. Bien, aquí llega la comida. ¿Cómo hubiera podido abandonar la corte si no como monja? Cuando murió mi padre me quedé sin nada y decidí dedicar lo que quedaba de mí a esa nada, que es la religión. Eso es lo que quiero decir sobre el budismo. No fortalece,
¿Pero qué quieres decir? ¿Nunca te has sentido así? Seguro que todas os habéis sentido así. Venga, niño, toma un poquito de vino. Sentiste que la vida se te había acabado, pero no fue así. Hombre, pero durante unas horas, no 20 años. Cuando cumplí los 40, pensé que mi vida se había acabado. Oh, fue lamentable. Me mandaron a un crucero por salud y fue incluso peor. Dolores de huesos, hormigueos en las manos, bultos detrás de las orejas. Yo, estupidez, temblaba toda entera, un terror indescriptible. Y Australia me pareció un país horrible. Las acacias apestaban a desagüe. Añorarías tu casa. Tenía una fotografía para Jenny, pero dije que no se le iba a mandar. Se me había caído el pelo, tenía la ropa torcida. Parecía una loca suicida. Como yo, exactamente igual, vestida de monja. Llevaba zapatos para caminar por primera vez. Anhelaba volver a casa, pero ¿a casa para qué? Las casas pueden ser tan deprimentes. Anhelé volver durante 10 años. Oh, hijas, creía que viajar os animaba a las dos. Y así era. No soy una persona animada, Marlene. Solo que me río mucho. En mi viaje de Australia a las Islas Safi, me enamoré del mar. Había ratas en el camarote y hormigas en la comida. Pero de pronto fue como descubrir un mundo nuevo. Me levantaba feliz cada mañana sabiendo que nada me iba a irritar. Nada de nervios, nada de tener que arreglarme. ¿No te gustaba arreglarte? Yo adoraba mis vestidos. Yo me vestí de chico cuando me fui de casa. ¿Te vestiste de chico? Claro, por seguridad. Fue fácil, solo tenía 12 años. Además, no dejaban entrar a las mujeres en la biblioteca. Queríamos estudiar en Atenas. ¿Y te escapaste sola? No, sola no. Me fui con mi amigo. Además, Éramos rivales en lo académico, aunque yo sabía más de ciencias que él. Y casi tanto de filosofía. ¿y así lograste estudiar en Atenas? Así es. ¿Y nadie se dio cuenta de nada? Se dieron cuenta de que era un chico muy listo. Yo no hubiese sabido disimular tanto tiempo. Y cuando compartía cama con mi amigo, éramos dos pobres chicos en un albergue. Creo que me olvidé que estaba disimulando. Qué vidas más interesantes las de estas mujeres. Y yo aquí, sirviendo mesas. Claro, que cada una tiene sus cosas. Jim de las montañas rocosas, el señor Nugget, jamás me faltó el respeto. Creo que le parecía interesante que supiera cocinar tartas y echar el lazo a ganado. De hecho, me declaró su amor, lo que fue más bien inquietante. ¿Y qué le ¿Qué dijiste? le dijiste tú? Le hice a dejar el whisky. ¡Ay, sabía! Pero me dijo que era demasiado tarde. Había vivido solo durante muchos años de la montaña. Pero tú... El señor Nugget era un hombre al que cualquier mujer hubiera amado, pero ninguna se habría casado con él. Regresé a Inglaterra. ¿Y qué le dijiste? ¿Le escribiste un poema? ¿Nunca lo volviste a ver? No, nunca. Una mañana muy temprano en Suiza, un año más tarde, tuve una visión de él tal y como lo vi la última vez. Con su ropa de trampero, con pelo por la cara. ¡Un fantasma! Y ese mismo día, me enteré más tarde, murió con una bala en la cabeza. Simplemente se inclinó hacia mí y desapareció. Cuando muere tu amante, uno de mis amantes murió. ¿El sacerdote haría qué? Mi amigo murió. ¿Tenemos todas amantes muertos? Yo no, lo siento. Seguía la corte, aún no era monja, y él era un sacerdote, y sabía que al venir a mí dedicaría su vida entera al infierno, y que al morir caería en uno de los 3 reinos inferiores. Y murió. Sí. Eso es lo que quiero decir sobre el budismo. Que no faltaba. Discutía con él asentado Juan escocés, que sostenía que nuestra ignorancia de Dios es igual a su ignorancia sobre sí mismo. Él sabe todo lo que crea porque crea todo lo que sabe, pero él mismo está por encima del ser. ¿Me sigues? No, pero continúa. San Agustín sostenía que las ideas neoplatónicas son indivisibles de Dios, pero yo estaba de acuerdo con Juan en que el mundo creado es esencias derivadas de ideas que derivaron de Dios. Como decía Dionisio de Areopagita, el pseudo Dionisio, primero le damos un nombre, luego se lo negamos y después conciliamos la contradicción mirando más allá. Perdona, Dionisio dijo qué. Bueno, disentimos sobre el tema, nos peleamos y esa noche cayó enfermo. Yo estaba tan molesta con él todo el tiempo que le cuidé, no dejaba de dar vueltas a los argumentos en mi mente. Me di cuenta que él nunca entendería mis argumentos y esa noche murió.
San Agustín sostenía que el individuo se desintegra y que no hay inmortalidad personal. No quiero que penséis que estaba enamorada del gimnasio. Lo que sentía era verlo por salvarlo. Entonces, ¿qué hiciste? Ante todo decidí seguir como hombre, me había acostumbrado y quería dedicar mi vida al conocimiento. ¿Sabéis por qué me fui a Roma? No. Porque los italianos no llevaban barba. Ah, y así llegaste al Vaticano. Así es. Estaba obsesionada con perseguir la verdad. Era aún muy joven, era pobre, trabajaba duro y hablaba al parecer con brillantez. De pronto me hice famosa, era la favorita de todos. Grandes multitudes acudían a escucharme. Al día siguiente de que me nombraran cardenal caí enferma y estuve 2 semanas en la cama llena de terror y de pesar sin poder hablar. Pero entonces me levanté decidida a seguir. Yo, cuando murió su majestad, me fui y nadie me vio irme. Y caminé por Japón durante 20 años. De nuevo me embargó un anhelo desesperado de absoluto. Caminar es bueno. El Papa Leo murió y me eligieron Papa. De acuerdo, sería Papa, conocería a Dios, lo sabría todo. Decidí dejar atrás mi afición y partí hacia el Tíbet. Estuvisteis magníficas. Necesitamos más vino, creo. Unas 2 botellas. Griselda aún no ha llegado y quiero brindar con todas vosotras. Por ti, sin duda. Estamos aquí para celebrar tu éxito. Marlene, sí. ¿Sí? ¿De qué se trata exactamente, Marlene? Bueno, no es ser papa, pero es directora general. Y le encuentras trabajo a la gente. Sí, porque es una agencia de empleo. Por encima de las mujeres con las que trabajas y de los hombres. Sin duda, será todo un éxito. Estoy segura. Bueno, merece una fiesta. ¡Por Marlene! Ay, por nosotras. Por todo el camino que hemos recorrido. Por nuestro valor. Por todo lo que dejamos atrás. Por nosotras. Bueno, siendo papa, volví a tener un amante. Era uno de mis chambelanes. Tienes tantos sirvientes cuando eres papa y la comida es muy buena. Y me di cuenta de que conocía la verdad. Porque todo lo que dice el papa es verdad. Pero ¿cómo era el chambelán? Capaz de mantener un secreto. Así que lo sabías todo. Así es, disfruté siendo papa. Consagraba a obispos y permitía que la gente me besara los pies. Por desgracia, hubo terremotos. Y algún pueblo informó de que llovía sangre. Y en Francia hubo una plaga de langostas gigantes. Pero no creo que todo eso fuera culpa mía. Las langostas cayeron al canal de Inglaterra y el mar las arrojó a la orilla. Yo una vez fui al mar y es que da igual a dónde vayas porque es todo tan solitario. ¿En barco? Y sus cuerpos se pudrieron, envenenaron el aire y todos de aquellas zonas murieron. ¡Qué superstición! En China, las chicas tenían una costumbre. Pensaban que los bárbaros comían niños y los ponían debajo de las traviesas del ferrocarril para condicionar las rutas. Y les arrancaban los ojos para hacer las lentes de las cámaras. Pero tenían una cámara. ¡Devoradora de niños! ¡Devoradora de niños! Algunos vendían niñas chiquititas a los europeos a cambio de cámaras o comida. Así que, exceptuando las langostas, fue todo un éxito. Sí, de no ser por el bebé. Pero cuéntanos, ¿qué pasó con tu bebé? Yo tuve varios. ¿No pensaste en deshacerte de él? ¿No hubiera sido un peor pecado que tenerlo? Ay, no lo sé, tú eres el papa. Pero prácticamente un papa con un hijo es lo peor que podría ocurrir. Oh, seguro que otros papas tuvieron hijos. Pero no los tuvieron que parir. Pues que tú eras mujer. Exacto, y no hubiera debido de serlo. Los niños, los lunáticos y las mujeres no pueden ser papa. Por lo tanto, lo único que tenías que haber hecho era librarte de él de alguna manera. Debiste darle una adopción en secreto. Supongo que eso es lo que tenía que haber hecho. ¿Querías que los demás se enteraran? Decir que estabas enferma y que te marchabas, yo qué sé. Pero yo no sabía lo que estaba pasando.
Pensé que estaba engordando, pues comía más y pasaba más tiempo sentada. La vida del Papa es tan fastuosa. Yo No también. creo haber hablado con una mujer desde que tenía 12 años. El chambelán fue el único en darse cuenta. Y para entonces era demasiado tarde. Ya lo creo. Hubiera sido más fácil no hacer nada. Yo también me he encontrado en situaciones embarazosas y no es necesario montar un escándalo. Mi primer hijo era de su majestad, que por desgracia falleció. Pero el segundo era de mi amante sacerdote Apolo. Él era tan romántico, contaba muchos poemas y sufrió tanto cuando tuve que irme con su majestad. Como el emperador no se me había acercado en 2 meses, dije que estaba embarazada de 4, cuando en verdad estaba embarazada de 6. Así que cuando llegué a los 9 meses anuncié que estaba gravemente enferma y que me marchaba. Pero yo nunca supe en qué mes estaba. Me da igual. ¿A qué bono? Se marchaba a un asilo religioso y ya está. Me rodeó la cintura y me alzó mientras nacía el bebé. Cortó el cordón con una espada corta. Envolvió a la bebé en una tela blanca y se la llevó. Era solo una niña e incluso así sentí perderla. Pero bueno, regresé a la corte y ya está. El peligro había pasado. Pero yo no estaba acostumbrada a tener cuerpo de mujer. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo no sabía que se acercaba el momento. Era el día de rogativas. Siempre se hacía una gran procesión. Yo iba montada a caballo, con mi capa, una cruz, toda la curia de Roma, todos los cardenales y un gran gentío iba detrás. Íbamos por una calle estrecha entre San Juan y San Pedro y sentí unos ligeros dolores. Pensé que era algo que había comido, pero volvieron y volvieron cada vez más a menudo. Ya comprendí de qué se trataba. Tenía que aguantar hasta llegar a casa y esconderme. Pero de pronto algo cambió. Mi respiración empezó a fallar. Ya no podía planear adecuadamente las cosas. Tuve que bajarme del caballo y sentarme un minuto. Grandes oleadas de presión recorrían mi cuerpo. Oía mugidos como de una vaca. ¡Salían de mi boca! A lo lejos oía a la gente gritar: ¡el Papa está enfermo! ¡El Papa se muere! Y el bebé simplemente se deslizó por la calle. ¿Y los cardenales no sabían dónde meterse? Un cardenal gritó a lo lejos: ¡el anticristo! Y se desmayó. ¿Y qué hicieron? ¿No estarían muy contentos? Me agarraron de los pies y me arrastraron fuera de la ciudad. Y me lapidaron hasta la muerte. ¡Qué horror, Juana! La verdad es que no lo recuerdo. ¿Y el bebé? ¿También murió? Sí, supongo que sí. Nunca tuve niños. Me encantaban los caballos. Yo una vez vi a mi hija. Tenía 3 años y llevaba un vestido de manga corta color ciruela. Virgil era mi favorito. Una pequeña yegua valla que monté en las montañas rosas. La esposa de bueno se la había quedado porque la suya había muerto. Y la criaban bien para llevarla a palacio como a mí. Patas de hierro y siempre alegre, con una cabeza bonita. Si la montaba un extraño, se encabritaba como un potro salvaje. Gret, ¿cuántos hijos has tenido? 10. Ha debido ser muy difícil criar a 10 niños. Dios, ¿por qué somos todas tan deslizadas? La procesión nunca volvió a pasar por aquella calle. Claro, la desviaron especialmente. Tenían que dar un gran rodeo para evitarla. E introdujeron una silla con un agujero. ¿Una silla agujereada? Una silla de sólido mármol y estaba en la capilla ¡No lo del dirás, Salvador. en serio! Y tras ser elegido el Papa tenía que sentarse en ella. ¿Y dónde miraban por debajo de los faldones? Dos del clero se aseguraban de que era un hombre. ¡No es posible! ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿Y por qué no se levantaba simplemente la túnica? Porque tenía que quedarse ahí sentado con aspecto digno. Griselda, Lamento bienvenida. levantar ¿Quieres comer? El
molestes. No es ninguna molestia. ¿Has comido? No, la verdad es que no. No tengo hambre. Tome algo, señora. Un poco de vino. Griselda, Gracias. espero que no te estés matando de hambre a propósito. Todas estamos tomando postre. Yo también. Para ponernos juntos en un trozo. Si todas tomáis, pues entonces no importa. Bien, veamos a quién conoces. Ella es Juana, papisa del siglo IX. E Isabel Abel, la viajera victoriana. Dama anillo de Japón, concubina del emperador y monja budista del siglo XIII, más cerca de tu época. Gret, a quien pintó Bruegel. Griselda, Salim Boccaccio y Chaucer, por su extraordinario matrimonio. Oh, Tomaré profiteroles porque son repugnantes. Caballones, por favor. tarta de manzana, con nata. ¿Qué es eso? ¿Zabaglione? Es un postre italiano. Es lo que toma Juana, es delicioso. ¿Un postre católico romano? Sí, por favor. Gret, Bizcocho. Solo queso con galletas. Gracias. veréis, la vida de Griselda es como un cuento de hadas, solo que empieza casándose con el príncipe. Solo es un marqués, Marlene. Bueno, todos en Millas a la Redonda son sus vasallos. Él es el señor absoluto de la vida y la muerte. Y tú eras la pobre campesina, pero hermosa y él te raptó, más o menos como un príncipe. ¿Y le habías visto antes? Lo había visto pasar a caballo, como todas. Y él a mí me había visto en el campo, con las ovejas. ¿Se me hubiera dado muñeco de oveja? Sí, y con el señor Nayen, pasando a caballo. Claro que no, niño, me refiero a una vida sana, al aire libre. Simplemente pasó a caballo mientras cuidabas tus ovejas y te pidió que te casaras con él. No. Fue el día de la boda. Yo esperaba detrás de la puerta para ver pasar la procesión. Todos querían que se casara para que tuviera un heredero que nos cuidara No. cuando él se muriera. No creo que Walter quisiera casarse. Es Walter, ¿verdad? Y al final él anunció un día para la boda. Pensábamos que debía de casarse con una princesa extranjera. Estábamos ansiosos por verla. Entonces, la carroza se detuvo delante de nuestra granja. Pero no veíamos a la novia por ningún lado. Y él vino a hablar con mi padre. ¿Y tu padre te dijo que sirvieras al príncipe? Mi padre a duras penas podía hablar. El marqués dijo que no se trataba de una orden, que yo podía decir que no, pero que si decía que sí, tenía que obedecerle en todo. Ahí debiste sospechar. Pues claro que una esposa debe de obedecer a su marido, y claro que tenía que obedecer al marqués. Yo no obedecía a nadie. Todos me obedecían a mí. ¿Y te vistieron? No te hicieron casarte con tus ropas, ¿verdad? Porque eso sería tan perverso. Espera. Venían damas con él que me desvistieron, me pusieron un vestido de seda blanca y joyas en el pelo. ¿Y al principio parecía perfectamente normal? Marlene, siempre eres tan crítica con él. Claro que era muy normal, era muy amable. Pero Griselda, vamos, que te quitó tu hijo. A Walter le costaba creer que yo la amaba. No se podía creer que le obedeciera en todo. Tenía que comprobarlo. Ay, no creo que a Walter le gusten las mujeres. Estoy segura de que me amó todo el tiempo, Marlene. Pues tenía una forma un poco rara de demostrarlo. También fue duro para él. ¿Qué quieres decir con que te quitó a tu hijo? ¿Era un varón? No, la primera fue una niña. Incluso así es algo duro que se las lleven. ¿Y llegaste a verlo? Sí, tenía 6 semanas. Mejor hacerlo enseguida. ¿Pero por qué tu marido se llevó a la bebé? Porque dijo que todo el pueblo me odiaba, porque solo era una de ellos. Y ahora que tenía la bebé, estaban inquietos. Tenía que desembarazarse de la bebé para que se tranquilizara. Pero me dijo que no iba a secuestrarla. Tuve que consentir, obedecer y dársela. Y cuando la estaba amamantando, entró un hombre, se la llevó. Pensé que iba a matarla incluso antes de que saliera de la habitación. Y dejaste que se la llevara. No peleaste. Le pedí que me la devolviera para poder besarla. Le pedí que la enterrara donde ningún animal
pudiese desenterrarla. Era hija de Walter para hacer con ella lo que quisiera. Walter estaba chiflado. Y un cabrón. Eso es. Menudo un asesino. Y eso también. Pero yo lo había prometido. No aguanto esto. Me voy de aquí. Yo no comprendo, claro que tenías que arreglar tu vida. Digo, ¿pero sus favores otra vez? Sí, éramos muy felices. Nunca hablábamos de lo ocurrido. Entiendo que hicieras lo que pensabas que era tu obligación, pero no te puso enferma. No, me encontraba muy bien. Gracias. ¿Y volviste a tener otro hijo? Durante 4 años no. Después sí. Un varón. Ah, un varón. Entonces todo salía estupendamente. Sí, él estaba contento. Me quedé con mi hijo hasta que tuvo 2 años. El nieto de un campesino. La gente se enfadó mucho. Pero entiendo que no mataría a sus hijos solo porque... No. Walter nunca hubiera cedido ante la gente. Solo quería ver si yo le amaba lo bastante. ¿Mató a sus hijos para ver si lo amaban lo bastante? ¿Y fue más fácil la primera o la segunda vez? Siempre fue fácil, porque yo siempre supe que haría lo que él me dijera. Espero que no tuvieran más hijos. No, ya no más. Y pasaron 12 años hasta que volví a ponerme a prueba. ¿Y qué diablos hizo esta vez? Mi pobre Jim jamás lo amé, pero ni se le había pasado por la cabeza. Me echó. Dijo que la gente quería que se casara con una mujer que le diera un heredero. Y logró hasta un permiso especial del Papa. Entonces le dije que me volvía a casa con mi padre. Llegué sin nada, así que me fui sin nada. Es mejor marcharse si tu señor no te quiere. Volver a casa puede ser una alivio. Me encantó volver a ver la dulce cara de Jim. Me quité las ropas, me dejó una nagua para no sentirse avergonzado. Al menos tú tenías a tu padre, porque es que yo no tenía a nadie. Sí, yo estaba contenta. Y muy pronto volvió a llamarme. No creo que yo hubiera ido. Pero dijo que volviera, tenía que obedecerle. Se iba a casar con una joven francesa. Quería que le ayudara a preparar su nuevo enlace. Y nadie mejor que yo sabía cómo preparar las cosas como a él le gustaba. Resulta siempre duro que tome la otra esposa. Yo no viví la vida de mujer, no lo comprendo. La joven francesa era mucho más hermosa que yo. Enseguida me di cuenta de por qué la amaba. Traía consigo a su hermano menor como paje. Dios mío, no puedo ser. Quiero café. Sí, café. ¿Y sí, Brandy? ¿Dónde? Vaya hombre, me lo voy a perder. Voy, señora. Todos acudieron a la fiesta que yo preparé. Él vino, me abrazó y me besó. Casi me quedo dormida del shock. Como un sueño. Y dijo, estos son tu hija y tu hijo. Sí, pensé que era una auténtica ¿Qué? barbaridad matarlos, pero aprendes a no decir nada. Entiendo que se los criaron en secreto. Walter es un monstruo. ¿Y no te paraste? ¿Qué hiciste? Pues me desmayé, luego lloré y besé a mis niños. Todo el mundo me hizo fiesta. ¿Pero sentías algo por ellos? ¿Qué? Que si sentías algo por los niños. Por supuesto, los amaba. ¿Y le perdonaste y volviste con él? Y sufrió tanto todos estos años. ¿Y te volvieron a vestir? Ropas de oro. No lo puedo perdonar nada. Eres realmente excepcional, Griselda. A mí nadie me devolvió a mis hijos. No llores. Mi padre y el emperador murieron en otoño. Sí, pero no llores. Cuando iba a morir el emperador, no me dejaron entrar al palacio. Me escondí en la sala con su alcahuete y no podía encontrar mis zapatos. Tuve que correr detrás de la procesión funeraria descalza y cuando llegué, unos jirones de humo eran todo lo que quedaba de él. Lo que me gustaría saber es si hubiese seguido la corte. ¿Me hubieras permitido llevarlo? Seguro que ¿Pero por qué dices eso? ¡Yo qué sé! Si no sabes nada de todo aquello. ¿Me hubieras permitido el luto completo, sí o no?
desplate diosa y descolorida y llevar nuestras ropas espantosas. Ni he vivido ni viviré la vida de una dama. Os voy a contar algo que me enfadó. Era la ceremonia de la luna llena y preparan unas gachas de arroz que remueven con los palillos. Y luego azotan a las mujeres para que tengan varones y no hembras. Uy, qué Entonces, no, eso no, Marlene. Lo que nos enfadó es que el emperador permitió a sus ayudantes que nos golpeasen también. Tomaré un brandy. Mejor sin Basili, sí, no lo sé. Serviré 7, que me lo he ganado. Entonces, Dama Trinquillo ideamos un plan. Ella se escondió en los aposentos de su majestad. Se quedó de guardia con un palo. Yo sujeté al emperador y le golpeamos hasta que prometió que no permitiría a nadie que nos pegase. Pues hubo un revuelo horrible. Todos los nobles no sabíamos pisar la sombra de su majestad y yo le había pegado con un palo. Sí, le pegué con un palo. ¿Por qué debería? ¿Por qué debería? Claro que no. Pensé hacer una última excursión por el río del oeste de China. ¿Por qué no? Pero los doctores se pusieron tan serios que solo fui a Marruecos. El mar estaba tan enfurecido que tuvieron que bajarme a tierra por el pescante del barco en un cubo de carbón. Mi caballo me aterraba, un poderoso caballo negro de batalla. Al final, a pesar de ser grandes mujeres, hay que ver lo que han sufrido estas pobres señoras. Y yo que creía que era una desgraciada.